¿Qué tal, amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet? Hoy comenzamos una nueva jornada informativa y vamos a hablar acerca de la primera entrevista sobre el sistema privado de pensiones. Hay toda una reforma que se viene, espero que sea una reforma al 100%, que no sean solamente parchecitos que se vayan a poner. Y ha surgido como un primer tema el cobro de las comisiones y además quiénes deben ser los jugadores que ingresarán para generar una mayor competencia. Hoy vamos a hablar de ese tema tal como se lo prometimos y además ayer comentamos en un artículo en el diario Gestión la opinión de Aldo Quintana, quien es catedrático de la UPC, para hablar de ese tema. Muy bien, también nos contará qué está pasando en el plano internacional, porque ayer el nerviosismo, comienzo con esa noticia, el nerviosismo en los mercados hizo que la bolsa cayera 2,15 y con eso retrocedió hacia su nivel de hace 2 semanas. Y es que ha habido ajustes en las proyecciones de crecimiento de China y también el jueves es una fecha clave para la relación acreedores y Grecia respecto al canje de bonos. Esto ha puesto nervioso el mercado y habrá otros, sin duda, otros factores. El otro tema está en el plano local y es que a la luz de los hechos del nuevo salvataje que se ha lanzado a los clubes deportivos, ayer la SUNAT solicitó al Indecopi iniciar el nuevo proceso concursal a 5 clubes de fútbol. Atención, hinchas: el Universitario, Alianza, Club Cienciano, Melgar, Sport Boys, y esos son los que por deudas tributarias que son superiores a las 50 UITs, según cita hoy el Diario de Economía y Negocios Gestión. Con esta solicitud se busca asegurar la reestructuración de estas empresas y la adopción de medidas para el saneamiento de las deudas. Pero ocurre que Alianza Lima presentó su solicitud en Indecopi para acogerse a este nuevo proceso concursal y lo habría hecho antes que la SUNAT, según ha informado el asesor de este club. Muy bien, así las cosas. Entonces se dice que cuando se admite este proceso concursal habrá una suspensión inmediata de la exigibilidad de obligaciones y una protección del patrimonio, ¿no? Y la SUNAT no podrá ejecutar embargo alguno y ello permitirá, se dice, garantizar una importante inversión extranjera. ¿Será eso cierto? ¿Cómo será? ¿Este tema realmente resolverá el problema? Lo sabremos en función a cómo ocurran las cosas, porque hay un plazo también al que tienen que acogerse y espero que esto no se extienda innecesariamente. El dólar ayer cerró en 2.67.6, es la cotización. Se dice que hubo mayor demanda de las empresas financieras, pero recuerden que estamos ya entrando dentro de muy poco al periodo de pago de impuestos y ese será sin duda un elemento que lo mantendrá por allí el dólar según los especialistas. Muy bien, comentado esto, vamos de inmediato a saludar a nuestro invitado, el señor Aldo Quintana. Él es catedrático de la UPC y viene hoy para comentar precisamente acerca del sistema privado de pensiones, pero antes le vamos a preguntar acerca del contexto internacional. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Por favor, coméntenos un poco esto que está ocurriendo en la bolsa, este retroceso, y por qué los mercados ayer estuvieron un poco más nerviosos de lo acostumbrado, de los últimos días. Sí, han salido noticias del crecimiento en China, lo que comentaban, el tema del canje de deuda, swap de los bonos, la refinanciación de Grecia. Pero en realidad, si uno ve en perspectiva cómo venían las bolsas, los mercados más grandes de acciones en el mundo venían de una apreciación importante. Hubo un rally en el mes de enero, febrero fue un mes estable y seguía una racha alcista. Y lo que ha habido en realidad es una toma de ganancias, ¿no? Es decir, quienes ya tenían sus papeles y querían comprar algo más barato, las venden. Sí, lo que pasa es que históricamente hay un famoso efecto enero. Usualmente el año tiene que empezar bien y empezó muy bien el año a nivel global en todo lo que son los mercados accionarios. Y en realidad, visto en frío, es un proceso de toma de ganancias que es razonable, ¿no? Ahora, analizando los eventos, que China crezca al menos un punto, 2 puntos menos de lo que ha venido creciendo, no es de preocuparse tampoco. No es para quitarnos el sueño, entonces. Sí, eso es. Igual nos van a seguir comprando materias primas. El tema de Grecia, el tema de la crisis desde el punto de vista financiero en teoría ya está resuelto. Lo que no está resuelto es la parte social, o sea, porque el tema de la crisis de Grecia o los problemas potenciales que tengan otros países en Europa desde el punto de vista financiero, lo que es el refinanciamiento, eso está resuelto. El tema es la parte social. Las protestas frente al ajuste fiscal, ¿cierto? Así es, efectivamente, porque la ironía de esto es que la recesión va a ser, o sea, la crisis va a ser la solución, justamente la salida a los problemas, ¿no? Pero la parte social sí que va a dar, va a tomar un tiempo, ¿no? La parte financiera prácticamente está resuelta, o sea, el fondeo, eso no. Obviamente van a haber exigencias a cada país,
no todos los países tienen el mismo nivel de problemas, entonces los ajustes serán diferentes. Pero muchos se preguntan si esa solución va a ser suficiente o se va a requerir de un nuevo rescate, dada la recesión. Bueno, se habla de países como China, ayer leí que Brasil también iba a aportar este fondo, entonces estamos hablando de unas aportaciones o la creación de un fondo de rescate, un fondo de salvamento, un fondo de financiamiento que la verdad que va a tener bastante holgura. Se hablaba de 1.5 trillones de euros, hace 3 o 4 meses se filtró una información. El tema es la parte social, que es la que va a estar dando las noticias negativas, eso sí que va a tomar un tiempo, pero desde el punto de vista financiero, no habría, digamos, eso ya estaría resuelto en teoría, ¿no? Algunos detalles, ¿no? De repente las exigencias a cada país por separado, pero en general por ese lado no. ¿Y los acreedores, los bancos? Es que justamente los bancos son los más interesados en que se resuelva el tema financiero. Porque está afectando sus estados financieros, ¿no es así? Claro, el Perú, por ejemplo, el Perú ya lo vivió, ¿no? O sea, el refinanciamiento, el famoso plan Brady, luego, o sea, todo este proceso como que ya lo hemos visto y al final justamente lo que quieren los acreedores es que el país salga adelante, siga creciendo la economía, se recaban impuestos y se pueda pagar la deuda efectivamente. Entonces, eso es lo que les interesa finalmente. Pero tiene que haber una transición a eso y se requiere de un fondo puente, un financiamiento externo, ¿no? Más capital. Y desde ese punto de vista el tema en teoría está resuelto en realidad, o sea, en eso hay consenso. El tema es la parte, los ajustes van a ser muy drásticos y hay un costo social importante. Ahora, ese componente, ¿qué va a generar en los mercados? ¿Volatilidad como la del año pasado? ¿Qué percibe usted que va a ocurrir? ¿Cuál es el escenario en el que se van a mover las bolsas en general? Bueno, en realidad habrían dos enfoques, ¿no? O sea, el enfoque desde el punto de vista del inversionista, el mejor momento para aprovecharlo es en la volatilidad. O sea, cuando un mercado está a la baja y hay volatilidad es el mejor momento para ingresar. Digamos, para comprar. Obviamente en un país, en una bolsa que tenga perspectivas positivas de largo plazo. No va a entrar en un país en el cual no hay reformas. ¿Y la nuestra cómo la ve? Bueno, en el caso del Perú, yo creo que todo pinta en positivo, ¿no? O sea, en el caso del Perú, el gran tema, o sea, es un tema irónico en el caso del Perú, porque si uno revisa las cifras macro, los fundamentales del Perú, hay tantas cosas por hacer, entonces, si hay tantas cosas por hacer, por ejemplo, lo que comentabas, el tema de pensiones, la fortaleza del sol, los proyectos que se vienen en minería, entonces hay tal cantidad de eventos o noticias positivas o de señales positivas que, digamos, la perspectiva a mediano y largo plazo en el caso peruano es sostenida, ¿no? O sea, en el caso de Perú no habría que estar preocupado. Más allá del tema político, que siempre es día a día, el pan de cada día, sí. Y el tema de la inclusión, bueno, que es un tema que supuestamente este gobierno le está dando y le va a tener que dar énfasis porque es un tema social. Entonces, como que hay dos vertientes, ¿no? La parte financiera, la parte social. La parte financiera en teoría no habría que estar con sobresaltos, pero en la parte social sí van a haber noticias. Entonces, ¿no? ¿qué podemos esperar de este mes de marzo en el plano bursátil concretamente? ¿Repetiremos los resultados de febrero? ¿Será un crecimiento pequeño? ¿O nos aproximaremos un poco más a lo que fue enero? Bueno, el cierre del trimestre, o sea, más allá de marzo habría que haber un cierre del trimestre. ¿Cómo será? Porque así como las compañías cierran sus resultados financieros a marzo en todo el mundo y reportan, va a ser un buen trimestre. O sea, ¿Mejor que el del año pasado? Sí, bueno, en el comparable definitivamente sí, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista va a ser un buen trimestre. O sea, van a haber buenas cifras en lo que es ventas, en lo que son estos resultados financieros, por ejemplo, y eso refuerza esta expectativa de que sea un buen trimestre, ¿no? Ajá, perfecto. Ahora vayamos al otro tema, el tema por el cual yo ayer hice mención de su opinión. Este sistema privado de pensiones del cual se ha encargado un equipo técnico para que hagan sus evaluaciones y ya hay unas propuestas. Bueno, se ha dicho que se va a generar tal competencia que las comisiones podrían bajar fuertemente y se habla de subastar, de que sea básicamente la rebaja para los nuevos afiliados. ¿Qué ve esa posibilidad? ¿Cómo ve esa posibilidad? ¿Positiva? ¿No hay salida? ¿No se puede incorporar a los antiguos? ¿Por qué solamente a los nuevos? Bueno, aquí un tema, el tema es que si se hace una reforma, que sea una buena reforma como las reformas que se hicieron a principios. Además, usted fue partícipe del sistema privado de pensiones hace algún tiempo, ¿no es cierto? Gerente de inversiones, ¿no es cierto? Sí, una FP. Una FP, así que tiene una experiencia, es un conocedor del tema. Claro, entonces se hicieron reformas muy importantes a principios de los 90, pero era una coyuntura completamente diferente a la actual. Lo que se tiene que hacer es lo que siempre se ha hablado hasta hace mucho tiempo atrás, reformas de segunda generación. Entonces no se pueden poner parches, ¿no?
Cuando uno revisa los documentos de trabajo internacionales de entidades como la OECD o el Banco Mundial o estos organismos, se encuentra que hay una discusión que ya tiene más de 15 años, probablemente hasta más 20 o 30, con respecto a la forma como se hacen los aportes, si deben ser voluntarios o obligatorios. En el caso del Perú se optó por el sistema obligatorio, pero también podría ser voluntario. Y probablemente, no probablemente, en realidad ese es el origen del problema, que los aportes son obligatorios. Entonces, que está bien que sí que sean obligatorios, pero el sistema privado de pensiones en el Perú nace como una respuesta al problema del Sistema Nacional de Pensiones. Lo que tiene que aparecer es otro sistema privado que complemente a los otros dos, que podría ser la oportunidad sería con los fondos mutuos, porque en el resto del mundo los planes de pensiones privados lo maneja la industria de los fondos mutuos, y habrían tres sistemas que se complementen uno al otro. Más que pensar que sean las cajas municipales, por ejemplo. Es que hoy en día cualquiera podría formar una sociedad administradora de fondos mutuos y que esa sociedad administradora de fondos mutuos ofrezca planes de pensiones con una regulación obviamente similar o equiparada a la que tienen los administradores privados de fondos de pensiones. ¿Esto qué generaría? Una mayor competencia transparente y el tema de las comisiones sería irrelevante. O sea, perdería relevancia. ¿Por qué comento esto? Porque en la industria de fondos mutuos en el Perú tiene actualmente como 300.000 partícipes, maneja como 15.000 millones de soles y nadie discute las comisiones ahí. Uno encuentra fondos que pagan comisiones desde el 0.5%, el 0.25% del saldo administrado y fondos que te cobran hasta 5% o hasta 10%. Y uno se preguntará, ¿pero cómo hay fondos que cobran 10 o 20 veces más que otros? Depende del tipo de fondo y depende de la rentabilidad. Si un cliente o inversionista ve que un fondo le da un retorno de 30 o 40%, no va a tener ningún problema para una comisión de 5%. Pero los fondos, ¿qué sucede? Por ejemplo, eso pasa con los fondos de renta variable. Cuando hay buenos tiempos o buenos rendimientos, las comisiones son altas, pero cuando caen los rendimientos, las propias administradoras ajustan las comisiones a la baja, porque el cliente es sensible al tema de comisiones. Entonces, en ese sentido, la industria de fondos ahí le harían buena competencia a los AFPs, ¿no? Claro, pero hay que verlo como algo complementario. O sea, sería el resultado, me refiero, que la comisión, tal como usted lo describe, sería el resultado de un mayor número de participantes que generarían, como resultado de la competencia, haría que bajen las comisiones. Es que el paso previo al tema de las comisiones es definir el tema de los aportes. O sea, no puede ser que el 100% de los aportes sean obligatorios. Debería ser un componente probablemente obligatorio y luego una parte obligatoria y otra parte voluntaria. O de repente, digamos, hablando en voz alta, ¿no? Durante los 10 primeros años o durante los 150, o sea, digamos, una persona hasta los 35 años, sea por edad, sea por número de años o número de aportes, que el porcentaje sea obligatorio o una parte de él. Y en adelante, que la mayor parte sea voluntario, sea opcional. Pero ¿y eso cómo garantizaría una pensión digna, una pensión acorde a...? Porque si no, de repente vamos a tener pensiones muy chiquitas. La gente, y eso lo he visto por encuestas que han hecho, focus group que han hecho, las personas no siempre piensan en el futuro, piensan en el hoy, solo quieren gozar el hoy, no piensan en su vejez. Lo que pasa ahí, Glorienda, es que si a uno se hace una encuesta de los afiliados, ¿no? Cosa que no sucedería en fondos mutuos, si le preguntas lo que estás aportando, cuál es tu objetivo de pensión, nadie va a poder dar respuesta. O sea, ¿por qué? Porque uno aporta y no conoce su objetivo de pensión. Entonces lo que debería haber en realidad es, si uno quiere obtener una pensión de 5.000 soles, ¿cuánto debo aportar mensualmente durante qué tiempo? Y no hay una respuesta a eso. Por ejemplo, ¿por qué el aporte es 10%? ¿Cuál es el objetivo de pensión? Porque uno debe definir su nivel de pensión. De repente alguien quiere pensionarse con el sueldo mínimo. Bueno, su aporte será pequeño. Por ejemplo, alguien quiere pensionarse con 10.000 soles. Vale, eso tiene una respuesta a un plan de pensiones. Usted lo que propone entonces que haya soluciones individuales, que eso sea individualizado, no sea una cuestión que a rajatabla me ponen un porcentaje y se acabó. Tendría que haber un objetivo, o sea, lo que no hay hasta ahora, al menos no es claro, al menos no se conoce documentación, que hay un objetivo mínimo de pensión. O sea, el aporte mínimo obligatorio debe ser tal cantidad, lo cual implique una pensión, digamos, de 1.000 o 2.000 o 3.000 soles, un objetivo de pensión mínima. Y para eso sería el aporte obligatorio. Y a partir de esa base... Si yo quiero tener mayor pensión, aportaré más. Claro, por ejemplo, se hablan de cifras muy generales como aproximadamente entre 100 y 120.000 soles para tener una pensión equivalente a un sueldo mínimo. Ese podría ser el piso, no lo sé, probablemente sí, de repente 2 veces eso. Pero un afiliado o un partícipe, un inversionista que ya ha acumulado un fondo con ese tamaño que le va a permitir ya obtener una pensión, digamos, si el mínimo fuesen 2 salarios mínimos vitales, ¿para qué siga aportando obligatoriamente? Esa es su decisión, que sea voluntario. Ahora, lo que sí, yo ayer este mismo tema se lo pregunté a Enrique Díaz en programa de radio y él me comentaba, la respuesta de Enrique fue esta.
Bueno, si es que los fondos mutuos van a estar tan regulados como las AFPs, bienvenido, más competencia. Entonces me quedé pensando, eso quiere decir que los fondos mutuos tienen obviamente una legislación, las AFPs otras. ¿Qué tan flexible es el tema de inversiones? ¿Qué tan flexible es todo distinto? ¿Es muy distinta la regulación, No, imagino, a las AFPs? la parte de inversiones la parte técnica es la misma, porque o sea, sea que un fondo mutuo es un fondo. El tema va por el lado del objetivo de la inversión. Por ejemplo, en realidad un fondo de pensiones es un fondo mutuo que tiene una restricción. Uno no puede retirar su dinero hasta determinado tiempo. En realidad no puedes retirar tu dinero. Eso es uno, y dos, que no puedes usarlo como garantía o como un colateral, cosa que sí sucede en la industria de fondos mutuos, porque es un aporte voluntario. Por ejemplo, la gente que esos 15.000 millones de soles que están en fondos mutuos se pueden usar como colateral. Los 90.000 millones de pensiones no. Entonces, implicaría que se equipare la regulación, no tanto en la parte de inversiones, porque no hay mucho que diferenciarse ahí, sí más bien en la parte del blindaje de cara al índole legal para que el producto sea lo más parecido posible, ¿no? Por ejemplo, en Chile los fondos mutuos ofrecen aportes voluntarios sin fin previsional. Por poner un ejemplo, y eso que el modelo chileno no es el modelo que deberíamos estar siguiendo hoy en día, ¿no es cierto? Entonces, el tema regulatorio, la verdad que no debería ser un dolor de cabeza. La cantidad de fondos mutuos que existen, como te comentaba, hay casi 300.000 personas que voluntariamente aportan y cotizan todos los meses. ¿Qué tan diferentes son las rentabilidades en estos momentos de los fondos 1, 2, 3 respecto, si hacemos un paralelo, con los fondos mutuos? Ese es un tema también ya... Porque hasta donde sé, las AFPs no pueden invertir exactamente en lo mismo que invierte un fondo mutuo, ¿no? Tienen como que más restricciones, ¿no? Claro, pero las políticas, los límites regulatorios son relativamente parecidos, tanto en pensiones como en fondos mutuos. Los límites regulatorios, no la política de inversiones de cada fondo. Los rendimientos son parecidos. El tema es que si los rendimientos son parecidos... ¿Quién ganó más? Yo diría que están empatados. Están empatados, pero las comisiones son diferentes, pues. Es más, el sistema de comisiones, o sea, el modelo de negocio en fondos mutuos es el sistema de comisiones que se cobran sobre saldo administrado, que es el modelo que se usa en casi todo el mundo. Para usted debería ser ideal esto, entonces, que sí también sea para el CFP. Es que es justamente el modelo de negocio de los fondos mutuos es el modelo que más se usa en el mundo, tanto para pensiones como para no pensiones. El sistema de cobro de comisiones por adelantado, que es el sistema más caro, prácticamente nadie consume ese tipo de productos en el mundo. Ahora, hay un tema de cultura también. Sí. O sea, sí es cierto que si es 100% voluntario, no muchos van a querer hacerlo. Entonces tiene que ser un componente obligatorio y un componente voluntario. Pero tiene que haber un criterio, porque no se puede diferenciar aquellos afiliados que vienen aportando 10 o 15 o 20 años y ya tienen un tamaño de un fondo lo suficientemente grande que es marginal los aportes que puedan hacer. Finalmente, ¿qué le parece la idea de que solo sean a los nuevos, que se subaste solamente el fondo de los nuevos, que sean solamente los nuevos los que se beneficien con una reducción de comisiones? No es la solución, o sea, la solución más sería algo coyuntural. Creo que el efecto, ojalá, bueno, que dé efectos duraderos, ¿no? Pero a largo plazo la reforma debe analizar el tema del componente obligatorio, el componente voluntario, y dejar que el tema de las comisiones sea resuelto por la libre competencia. O sea, el tema de las comisiones no es el tema crítico, ¿no? O sea, porque cada administrador y cada participante cliente escogerá a su administradora. Claro, porque ahí la gran pregunta que todavía nadie no la ha respondido es ¿cómo hacer para que más gente ingrese, ¿no? Eso tampoco... Y tiene que ser flexible y lanzar cada vez más productos. Claro, ¿no? porque si uno mira las cifras, ingresan más a la ONP, la ONP está feliz, tiene muchos afiliados, pero la gente no sabe que si no aporta 20 años, no va a tener pensión. Ese es un tema. Señor Quintana, ha sido interesantísimo conversar, espero tenerlo más seguido. Muchas gracias. Un placer tener a Aldo Quintana, catedrático de la UPC, que estuvo hoy con nosotros hablando del panorama internacional, pero también del sistema privado de pensiones. Amigos, vamos a la pausa, retornamos en breve.